Buenas noches, profe. En este momento vamos a resolver el ejercicio número 8, el cual nos dice que encontremos el equivalente de Thevenin externo a la resistencia RL en el circuito de la figura que estamos observando en pantalla. Hay que utilizar el circuito equivalente para encontrar el voltaje entre A y B. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es encontrar el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, sin tomar en cuenta nuestra RL, la cual es de 30 ohmios. Entonces, lo que procedemos a hacer es calcular nuestra resistencia equivalente, dándonos cuenta que se encuentran en paralelo y quitando las fuentes, se encontrarían en paralelo simplemente nuestra resistencia de 10 y 40 ohms, ya que al no tomar en cuenta RL, aquí pues simplemente no es como un circuito abierto, entonces esta malla no se tomaría en cuenta. Y al hacer un cortocircuito con esta fuente, pues tenemos que 40 y 10 ohms están en paralelo, lo que nos da una resistencia equivalente de 8. Ahora, al calcular la resistencia de Thevenin, tomamos en cuenta la resistencia equivalente ya sacada, que es 8, y vemos que está en serie con 12 ohms, sin tomar en cuenta todavía RL, 12 ohms que es R3, entonces se suman 8 más 12 que van a dar 20 ohms. Después, para calcular ahora el voltaje de Thevenin sin tomar en cuenta RL, lo que hacemos es un divisor de voltaje. Entonces tomamos en cuenta el voltaje de nuestra fuente eh, el, y los datos obtenidos según nuestros cálculos. Aquí pues podemos ver que nos quedaría 50 por 10 sobre 50, ya que estamos sacando el voltaje de Thevenin en R2. Entonces esto nos da un valor de 10 voltios. Y el voltaje en AB va a ser igual al voltaje de Thevenin por nuestro RL sobre nuestra resistencia total. Esto nos dice que la resistencia total, como ya lo habíamos visto en el paso anterior, es de 50 ohms, y multiplicando nuestro voltaje de Thevenin, que es de 10 voltios, por 50 sobre 30, 30 sobre 50, 30 que es el valor de nuestra resistencia RL sobre 50, nos da un voltaje de 6 voltios en AB. Entonces hemos conseguido nuestra resistencia de Thevenin sin tomar en cuenta RL, que es igual a 8 ohms, y nuestro voltaje en AB, gracias a Thevenin, tiene un valor de 6 voltios. Muchas gracias. Muy buenas noches, ingeniero y compañeros. Yo de mi parte voy a resolver un ejercicio del capítulo 10 de análisis y circuitos sobre el tema de factores que afectan a la capacitancia. Vamos con el literal 12, que es el área de las placas de un capacitor es de 4,5 pulgadas al cuadrado y la separación entre las placas es de 5 milésimas de pulgada y la permitividad relativa del dieléctrico es de 80. ¿Y cuánto vale C? La capacitancia. Bien, vamos primero encontrando qué es esta fórmula y qué es cada cosa. Aquí esta sería la permitividad del relativa del dieléctrico. ¿Ya? Y este sería el área transversal. Y esa sería la distancia que hay entre las placas, el cual siempre es muy pequeño. Como vemos, es como que inversamente proporcional a la distancia entre las placas. Ya, solo haría falta reemplazar porque nos están dando ya el área transversal directamente, que es de 4,5
4,5 pulgadas al cuadrado. Y ya nos dieron la constante de relatividad del dieléctrico también. Y también la distancia, que son de 5 milésimas. No, esto solo se escribe así, milésimas de pulgada. Ya, simplemente, como observamos aquí, tenemos en pulgadas el área transversal, por lo que siempre la distancia va a estar no más abajo. Si estuviera en metros, no estaría bien abajo, sería como 2 veces más abajo. Sería, digamos, si estuviésemos aquí metros, aquí tendríamos en milímetros. Por lo que aquí está bien, ya están bien los datos, por lo que no habría que hacer una conversión. Y calculamos que es de 72 picofaradios. En caso de que no nos den directamente el área transversal, pues simplemente en el ejercicio siempre nos van a dar dos medidas, que esa sería la altura y la base de la placa. Eso tendríamos que multiplicarlo y ya sería un área del área transversal. Y eso es todo de mi parte, y a continuación mi compañero va a seguir con otro ejercicio del capítulo 10. Muchas gracias. Compañeros, ingeniero, el ejercicio que les voy a explicar es el siguiente. Me dice, para la figura 10.37, determinar la capacitancia total. Entonces, lo que debemos hacer es fijarnos cómo se encuentran nuestros capacitores. Como podemos observar, aquí tenemos nuestra capacitancia en serie. Y luego vamos a tener redibujado el circuito, vamos a tener nuestra capacitancia en paralelo. Entonces, lo que procedemos a hacer primero es estos valores que nos dan, la carga y el voltaje, transformar o saber o hacerles conocer el valor del capacitor. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, vamos a la fórmula que nos dice que la capacitancia o el capacitor va a ser igual a la carga sobre el voltaje. Esto es igual a 100 microcoulombs sobre 10 volts. Esto me va a dar la capacitancia en faradios. Entonces, tenemos 100 microcoulombs sobre 10 volts. Eso es igual a 10 microfaradios. Entonces, encontramos el valor de nuestra capacitancia, 10 microfaradios. Ahora, resolvemos los capacitores en serie, los verdes. Entonces, sabemos que cuando están en serie prácticamente se trabajan como la suma de su inverso, por así decirlo, el inverso de la suma de su inverso. Entonces decimos que el capacitor equivalente 1, que va a ser este, decimos que es 50 microfaradios por 75 microfaradios. Todo esto sobre 125 microfaradios, que es la suma de mis capacitancias. Si me doy cuenta, aquí puedo ir simplificando, puedo simplificar esto y la respuesta me va a quedar en microfaradios. Entonces decimos 50 microfaradios por 75 microfaradios sobre 125 microfaradios. Eso nos da 30 microfaradios. 30 microfaradios nos da. Nos da una capacitancia de 30 microfaradios. Entonces, después tenemos en paralelo nuestros capacitores. ¿Qué nos decía? Cuando tenemos en paralelo los capacitores, estos se suman. Entonces, decimos que la capacitancia total va a ser igual a 30 microfaradios más 10 microfaradios. La capacitancia total es de 40 microfaradios.
O si esto le queremos dejar expresado en faradios, sería 4 por 10 a la menos 5 faradios. Y ese sería el problema a resolver. Como podemos ver, era muy simple. Entonces, gracias compañeros, ingeniero, un gusto.